Ahí está. Ahí está. Muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla. Me dices, por favor, si se ve. ¿Que ya se puede ver? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, empezamos. Entonces, el día de hoy, esto es de lo que vamos a hablar. Pues aquí tenemos una imagen de la estructura general del riñón, su estructura histológica. Vemos una nefrona aumentada de tamaño de este lado. Ajá. Ya vimos estas estructuras la clase pasada, que es la cápsula de Bowman. Aquí está el capilar glomerular. Vemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y los túbulos colectores. Ajá. Y pues aquí vamos a hablar de los fenómenos que ocurren precisamente dentro de la cápsula de Bowman y en el glomérulo para poder, para que se pueda dar la formación de orina. Bueno, en primer lugar, lo primero que se necesita para que se forme la orina se requiere de una filtración glomerular. Ujú. ¿Qué es la filtración glomerular? La filtración glomerular es un proceso mediante el cual el plasma de la sangre va a viajar a través de los capilares glomerulares. Ajá. El capilar glomerular que se encuentra dentro de la cápsula de Bowman. Y como viaja a una alta presión, se filtra, ajá, y salen ciertos solutos, ¿no? Ciertos solutos. Ujú. Normalmente, tomando en cuenta la cantidad de plasma que se filtra todo el día, da un total de 180 litros. Ujú. Pero pues la mayor parte de lo que se filtra, la mayoría de estos 180 litros de plasma que se filtran, ujú, se reabsorben. Ajá. Por lo cual, una persona en condiciones normales solo va a orinar 1 litro de orina al día aproximadamente. Ujú. Y bueno, estos 180 litros que se filtran, no es porque tengamos 180 plasma, ¿no? Solamente tenemos 6 litros de sangre y de estos 6 litros de sangre aproximadamente 3 litros son plasma. El detalle es que eh, la sangre, el plasma circula varias veces por el riñón, entonces por eso que juntando, sumando todo lo que se filtra durante el día, ajá, nos da como resultado ese 180. Pero pues como te digo, la mayoría se reabsorbe, ¿no? Entonces solamente queda 1 litro que es lo que se excreta, ¿no? Que es ahora sí la orina en sí, ¿no? Sin embargo, la cantidad de orina que eliminamos del cuerpo puede variar y va a depender de la ingesta de líquidos que tengamos. Ujú. Por ejemplo, si tomamos mucha agua, ¿no? Si tenemos una ingesta alta o adecuada de líquidos, ujú, puede determinar el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la formación de orina. Ajá. Entonces, pues hoy vamos a hablar de las propiedades, bueno, de los fenómenos, los procesos que generan o que permiten la formación de orina en los riñones. Ujú. Muy bien. Bueno, y tenemos que hablar acerca de la composición del filtrado glomerular, de qué se compone este líquido que sale del capilar glomerular y se filtra. Ujú. Los capilares glomerulares son relativamente impermeables a proteínas. Ujú. Entonces, tanto proteínas como células no van a pasar. Ujú. El capilar glomerular tiene fenestras, está fenestrado, agujeritos que funcionan a manera de filtro, de modo que solo pasan iones, aminoácidos, glucosa, el plasma, ¿no? El líquido, pero cosas más grandes como son las células y las proteínas no se filtran. Normalmente no se deben filtrar. Y aquí del lado derecho podemos ver en la imagen un dibujo esquemático, ajá, de cómo se compone el capilar glomerular. Ujú. Esto que se ve en rojo, estas estructuras en color rojo, ujú, pertenece a la pared del capilar. Si te das cuenta, hay pequeños espacios entre cada célula y son estas fenestras que permiten que se pueda filtrar. Ajá. Vemos que aquí las bolitas, los puntitos en color azul, eh,
lo señala como agua, como sales y como nutrientes, pero como son partículas pequeñas, pueden atravesar la pared del capilar. En cambio, proteínas, que son estas de color verde, son más grandes. Entonces, no caben en estos agujeros, no pueden atravesar estos agujeros de la pared del capilar. Al igual que las células. Las células, al ser también grandes, no pueden atravesar, en condiciones normales, no pueden atravesar la pared del capilar. Ahora, las sustancias que sí se filtran, como el agua, la glucosa, aminoácidos, los iones, los electrolitos, ¿en qué concentración se encuentran? Estas sustancias que sí se filtran se van a encontrar en una concentración similar a la del plasma. Ajá. Y bueno, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, hay algunas sustancias, por ejemplo, el calcio y los ácidos grasos, que si recordamos, ambos circulan en la sangre unidos a proteínas. Entonces, pues no se van a filtrar. Entonces, pues esa parte de calcio y esa parte de ácidos grasos que van unidos a una proteína transportadora, como no se filtran, pues normalmente no aparecen o aparecen muy poquito en el filtrado glomerular. Bueno, el filtrado glomerular se constituye como el 20% del flujo plasmático renal. Ajá. Del 20% del plasma que le llega al riñón, el 20% va a ser lo que se convierte, lo que va a filtrarse, ajá, en el glomérulo. A pesar de que pueda tener ciertas diferencias el capilar glomerular, ujú, se parece mucho a los capilares de otras partes del cuerpo, ya que también este capilar glomerular tiene la capacidad de filtrar líquidos y la velocidad de filtración de estos líquidos es determinada por, en primer lugar, un equilibrio entre fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Ya hablamos un poquito de estas fuerzas en sistema respiratorio, recordando, haciendo un breve recordatorio, la presión hidrostática es esa presión que lleva el plasma, que empuja hacia afuera, ¿no? Que ejerce presión contra las paredes del capilar o del vaso sanguíneo. Y la presión coloidosmótica es la presión que está dada por las proteínas. Proteínas que viajan en la sangre. Y como tal vez, bueno, como vimos en bioquímica, donde hay proteínas debe haber agua. Entonces, la presión coloidal tiende a atraer el agua hacia el centro del capilar. Entonces, este es un factor determinante de la velocidad de filtración en el capilar glomerular, que haya un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta el coeficiente de filtración capilar. Que pues eso ya lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver las fórmulas y cómo se obtiene. Aquí nada más como dato express, el coeficiente de filtración capilar, ajá, resulta de multiplicar la permeabilidad por el área superficial del capilar glomerular. Pero pues ahorita lo vamos a ver despuesito. El capilar glomerular, a diferencia de otros capilares en otras partes del cuerpo, tiene una capacidad de filtración muy grande. ¿Ok? Ya que presenta una presión hidrostática muy alta. En un adulto sano, en un adulto promedio, la filtración glomerular es de aproximadamente 125 mililitros por minuto, o convirtiéndolo ya, sacando la cuenta de todo el día, 180 litros por día. Eso es la filtración glomerular promedio en un adulto sano. Ahora, suponiendo que, bueno, vamos a darle el valor de 1 al flujo plasmático renal que llega al riñón en cada vuelta, ¿no? De la sangre. Vamos a dar el valor de 1. Entonces, de ese valor de 1, de ese 1.2 corresponde a la fracción de filtración. O sea que 20% del plasma que llega al riñón se va a filtrar a través del capilar glomerular. Ajá. Y bueno, ahora sí.
la fracción de filtración glomerular se va a calcular usando cierta formulita. Ujú. Vamos a utilizar el filtrado glomerular, que puede tomar valor de 125 mililitros por minuto o de 180 litros por día, y lo vamos a dividir entre el flujo plasmático renal. Ajá. Ya lo vamos a ver más adelantito. Y bueno, tenemos que tratar un poco sobre la membrana capilar glomerular, que si recordamos en histología, si recuerdas lo que estudiamos en histología sobre tejido renal, pues va a ser sencillo, ¿no? Porque ya tenemos la teoría, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Ujú. Bueno, la membrana capilar glomerular se parece a la de otros capilares sistémicos, sin embargo, tiene una diferencia fundamental. Y es que la membrana del capilar glomerular tiene tres capas en lugar de las dos capas habituales que tiene sistémicos. La primera capa es el endotelio capilar, que es esta que está aquí, la que está en contacto con el plasma, la que está en contacto con la sangre, ¿no? Luego una membrana basal, que está aquí, y una capa de células epiteliales o epitelio, y son células epiteliales especiales llamadas podocitos, que son las que vemos aquí en esta, que tienen extensiones de su citoplasma en forma de piecitos. Ajá, entonces por eso se les llama podocitos. ¿Ok? Y estas tres capas en conjunto van a formar la barrera de filtración. Ajá. Pero bueno, a pesar de que tiene tres capas, a pesar de la capa extra que tiene, que los otros capilares no tienen, la membrana del capilar glomerular tiene la capacidad de filtrar muchas veces más agua y solutos que la capilar normal. Ujú. Continuamos. Bueno, el hecho de que este capilar glomerular tenga la capacidad de filtrar mucho líquido, mucho plasma, ajá, se debe principalmente a la característica especial que tiene el endotelio capilar, ajá, que son estos agujeros que te había mencionado. Ujú. El endotelio del capilar glomerular está perforado, tiene varios agujeros, ajá, que es lo que conocemos como fenestras o fenestraciones, que si recordamos tiene cierta similitud, guardan cierta similitud con los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado. Ujú. Y bueno, a pesar de que la fenestración, de que el agujero en el endotelio capilar es relativamente grande, las proteínas no la atraviesan, ¿no? No pueden atravesarlo. Ahora, pasando a la membrana, pasando el endotelio, encontraremos la membrana basal. La membrana basal está constituida por una red de colágeno y de fibras de proteoglucanos. Ujú. Entonces estas fibras tienen grandes espacios y a través de estos espacios que tienen estas fibras pueden filtrarse el agua y los solutos. Ujú. Y si por alguna razón alguna proteína logró atravesar el endotelio, las fenestras del endotelio, la membrana basal puede obstruir y puede obstaculizar la filtración de proteínas. Ajá. Porque como los proteoglucanos presentan una carga eléctrica negativa, y las proteínas también tienen una carga eléctrica negativa, pues cargas iguales se repelen, entonces las regresan, ¿no? Las regresan al interior del capilar. Y por último, la parte final, la parte más externa de la membrana glomerular es la de células epiteliales o el epitelio, que está constituida por los podocitos. Ujú. Y estos podocitos van a recubrir la parte externa del glomérulo. La característica especial de los podocitos es que no son continuos. Ajá. Como podemos ver aquí, tienen unas extensiones de citoplasma, y aquí también se ven, como estas extensiones. Aquí está el núcleo del podocito, podemos ver su citoplasma, y aquí están las extensiones de citoplasma, ujú, que se asemejan a pies, y es lo que les da su nombre. Y estas extensiones van a rodear la superficie externa del capilar glomerular. Ajá. Ahora, los podocitos están separados por ciertos espacios. Y estos espacios que separan los podocitos se llaman poros en hendidura. Ujú. Y a través de estos poros en hendidura
es que se mueve el filtrado glomerular. Ahora, si por alguna razón llega a fallar el endotelio y la membrana basal, ajá, los podocitos también tienen cargas negativas. Entonces, son como un mecanismo de apoyo, ujú, un mecanismo adicional para restringir la filtración de proteínas. Ajá. De este modo, en conjunto, las tres capas de la pared del capilar van a otorgarnos, van a proporcionarnos una barrera a la filtración de proteínas. Sin embargo, van a permitir que pase el agua y algunos solutos, la mayoría de solutos que están presentes en el plasma. Ujú. Lo único que restringen es el paso de proteína. ¿Ok? Ok, Muy bien. Continuamos. Ahora, quizás nos preguntemos cómo se puede determinar si un soluto pasa o no pasa a través de la membrana hasta a través de la pared del capilar glomerular. Bueno, la membrana del capilar glomerular es más gruesa. Recordemos que tiene tres capas. Ajá. Tiene una capa más que los capilares normales, pero tiene más poros, entonces puede filtrar líquidos con mucha mayor intensidad. Ajá. Pero a pesar de que tiene esta elevada capacidad de filtración, tiene otra capacidad. Es un filtro selectivo. Ujú. Filtra selectivamente las moléculas basándose en el tamaño y en la carga eléctrica de cada molécula. Ajá. Entonces, en esta tabla vemos un resumen de ocho sustancias, no, seis sustancias, ajá, y sus masas moleculares y la capacidad de filtración que presentan, ajá. Bueno, el hecho de que de que la sustancia tenga una capacidad de filtración de 1 significa que esta sustancia se va a filtrar como si fuera agua. Ujú. Ahora, una capacidad de filtración de 0,75 es que solamente tiene el 75% de la capacidad de filtración del agua. Ujú. Entonces, si revisamos esta tablita, vemos que el agua, pues, se filtra bien, ¿no? Se filtra normal. El sodio, que es un electrolito, también pasa libremente, ¿no? Como si fuera agua. Ajá. La glucosa, igual, pasa libremente. La inulina pasa libremente. Pero la mioglobina tiene 75% la capacidad de filtración del agua. Ajá, por eso su capacidad de filtración es de 0,75. Ahora, conforme la masa molecular de la sustancia aumenta y se acerca a la masa molecular de la albúmina, la capacidad de filtración se va reduciendo hasta acercarse prácticamente a cero. Date cuenta que la albúmina observa su masa molecular que es de 69.000 y la capacidad de filtración es de 0,005. Ujú. Una capacidad de filtración muy baja a comparación de la del agua que es de 1. Ajá. Entonces, la capacidad de filtración de algún soluto, de alguna molécula, de alguna sustancia, se va a relacionar de forma inversa con el tamaño que presenta. Ajá. Y pues esta tablita nos lo resume muy bien. Moleculares van aumentando progresivamente, 18, 23, 180, 5.500, 17.000. Y ya la albúmina, que es de 69.000, pues tiene una capacidad de filtración muy, muy baja. Prácticamente no se filtra. ¿Ok? ok, Ahora, otro factor que influye en si la molécula se filtra o no es la carga eléctrica que presenta. ¿Por qué? Las moléculas que tienen carga negativa y que son grandes, es muy complicado que pasen. Ujú. En cambio, una molécula grande pero con carga positiva puede pasar más fácil. Ujú. Bueno, para ilustrar, el diámetro de la albúmina es de 6 nanómetros, pero los poros, las fenestras del capilar glomerular miden 8 nanómetros. Sin embargo, la albúmina no se filtra. ¿Por qué no se filtra? Bueno, recordemos que esta membrana, las fenestras, tienen carga negativa. ¿Mm?
Y la albúmina también tiene carga negativa. Entonces, como son cargas iguales, se repelen. Hay una repulsión electrostática, lo que genera que se alejen. Ujú. Si por alguna razón la albúmina logra pasar estas fenestras, este endotelio, la membrana basal recuerda que tiene colágeno y protoglucanos, y los protoglucanos también tienen carga negativa, lo que va a hacer que la albúmina se regrese, la va a rechazar también. Ok, bueno, y aquí en la figura vamos a ver cómo influye o cómo afecta, ajá, la capacidad de filtración de una sustancia, cómo la afecta su carga eléctrica. Ajá. Vamos a hablar de la misma sustancia de dextrano, pero pues son diferentes pesos moleculares. Bueno, aquí tenemos sus radios moleculares, radio molecular efectivo, ajá, y aquí la capacidad de filtración relativa del lado izquierdo. Los dextranos son polisacáridos, son azúcares. Ajá. Pueden fabricarse como moléculas neutras o con carga, ¿no? Y pueden tener carga tanto positiva como carga negativa. Entonces, observa que para cualquier radio molecular, 18, 22, 26, 30, 34, 38 y 42, ujú, las moléculas con carga positiva se van a filtrar muy fácil. Observa, es esta curva roja. Ajá. Para cualquier radio molecular, el que sea, se filtran muy fácil, incluso hasta la más grande que es de 42 Armstrongs. Ujú. Ahora compáralo con la molécula negativa. Observa que aquí, cuando llega a un radio molecular de 34, deja de filtrarse. Ajá. En cambio, la que está en positivo, la línea roja, llega hasta 42 y todavía se puede filtrar. Ujú. Pero, observa, el dextrano neutro se filtra y cuando llega a 42 se detiene. Ya no puede filtrar, ya no puede pasarse, porque ya su radio molecular es muy grande. Ajá. Y este comportamiento de de estas sustancias, ujú, evidencia la influencia que tiene la carga de la molécula sobre su filtración. Ujú. Aquí está resumido en esta gráfica, ¿no? Las moléculas negativas que no se filtran, les cuesta mucho trabajo. La molécula neutra que pues sí se filtra, sí pasa, pero la molécula positiva que pasa con toda facilidad. ¿Ok? Ok. Muy bien. Continuamos. Bueno, en esta imagen es una ilustración de varias patologías renales, pero quiero que nos centremos aquí, en donde dice enfermedad de cambios mínimos, borramiento de de los pedicelos. Ujú. Las otras ahorita no las vamos a tomar en cuenta. Ajá. ¿Qué es esta nefropatía por cambios mínimos o enfermedad de cambios mínimos? Bueno, aquí lo que pasa es que el glomérulo se vuelve más permeable a proteínas. Ujú. Incluso si tú observas el glomérulo en un microscopio estándar, un glomérulo con enfermedad de cambios mínimos, se va a ver idéntico a un riñón sano, a un glomérulo sano. Ujú. Van a verse iguales. Ajá. Pero cuando lo observas con un microscopio electrónico a gran aumento, el glomérulo de la persona que tiene esta enfermedad de cambios mínimos va a presentar podocitos aplanados. Ajá. Y estos podocitos pueden estar separados de la membrana basal del glomérulo. Mira, regresamos a esta imagen de aquí. Estos piecitos pueden estar aplanados y pueden estar separados, desprendidos de la membrana basal, que es lo que vemos de este lado. Ujú. Aquí está, se ve aplanado y está un poquito levemente separado. Ujú. Es lo que se puede ver. Ahora, las causas bien identificadas de esta enfermedad aún no están claras. Sin embargo, pues se cree que puede estar relacionada con una enfermedad autoinmune debido a una secreción anómala de citocinas por parte de los linfocitos T. Y pues estas citocinas dañan a los podocitos y aumentan su permeabilidad a ciertas proteínas, ajá, de peso molecular bajo, como la albúmina. Entonces, en este caso, la albúmina sí se filtra. Ajá. En este caso, en esta enfermedad,
lo que pasa es que las proteínas pueden ser filtradas en el capilar glomerular y pueden ser eliminadas en la orina, que es lo que conocemos como proteinuria o en el caso de la albúmina, albuminuria. Ujú. Bueno, la nefropatía por cambios mínimos es frecuente en niños porque pues generalmente un trastorno, una enfermedad autoinmune se manifiesta en la infancia. Ajá. Pero igual se puede presentar en un adulto que también puede estar afectado por alguna enfermedad autoinmune y también la podemos ver en mujeres embarazadas. Ujú. Es, digamos que la base de la preeclampsia y de la eclampsia. Ujú. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de filtración glomerular y qué factores la determinan o la pueden alterar. Bueno, la filtración glomerular, para obtener la filtración glomerular, debemos sumar las fuerzas hidrostáticas, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, ujú, que pasa a través de la membrana glomerular y como resultado nos va a dar la presión de filtración neta. Ujú. Y el otro factor que determina la filtración glomerular es el coeficiente glomerular. Ujú. Ya expresándolo en una fórmula matemática, ajá, la filtración glomerular va a ser igual al coeficiente de filtración glomerular, ujú, al coeficiente de filtración glomerular por la presión de filtración neta. Ajá. Es lo que nos va a determinar la filtración glomerular. Ahora, ¿cómo vamos a obtener este valor de acá, el de presión de filtración neta? ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, la presión de filtración neta es la suma de fuerza de la presión hidrostática y de coloidosmótica. Ajá. Que la presión hidrostática favorece la filtración y la presión coloidosmótica se opone a la filtración. Ujú. Y ya desglosadas vamos a hablar de varias fuerzas, de aproximadamente 4 fuerzas. Ujú. Primero vamos a hablar de la presión hidrostática que está dentro del capilar glomerular. Ujú. O presión hidrostática glomerular, que en esta fórmula del lado derecho va a estar representada por PG. Y aquí lo vemos aquí abajo también. Presión hidrostática glomerular es de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que está fuera de los capilares y que se opone a la filtración. Ujú. Que va a estar simbolizada por PB. Pero si observamos la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, es cero. Normalmente es de cero. Luego, el siguiente componente de la fórmula es la presión coloidosmótica de las proteínas del plasma en el capilar glomerular, que está representado por esta letra pi y la letra G. Ujú. Y esta fuerza se va a oponer a la filtración. Y por último, la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que está representada por pi y B. Ujú. La cual favorece también la filtración. Entonces, observamos. Presión hidrostática glomerular, 60 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, cero. Ujú. Fuerzas que se oponen a la filtración. Presión hidrostática en la cápsula de Bowman, 18. Presión coloidosmótica capilar glomerular, 22. Ajá. Ahora, ¿por qué la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman es cero? ¿Por qué tiene este valor? ¿Por qué no pasan proteínas? Correcto. Sí, en condiciones normales no deben pasar proteínas. Entonces, en el filtrado glomerular, las proteínas, la concentración de proteínas es mínima o nula. Ujú. Por lo tanto, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es de cero. Ujú. Ahora, ya con estos datos que tenemos en la fórmula, ujú,
Ya con estos valores que tenemos aquí en la tablita, podemos sustituirlos. Ajá. Entonces, presión de filtración neta, tenemos el coeficiente. Ah, no, sí. No, no es cierto, no. Eso va después. Bueno, presión de filtración neta, perdón. PG, que era presión hidrostática del glomérulo, que es de 60. Aquí está sustituido ya en la fórmula. Ajá. Siguiente, PB, que es PB, presión coloidosmótica, no es cierto, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, 18. Aquí está. Ajá. Siguiente, PG. ¿A qué se refiere PG? Presión coloidosmótica de las proteínas en el capilar glomerular. Y PG es de 32. Aquí está. Entonces, ya sustituyendo 60 menos 18 menos 32 nos va a dar 10 milímetros de mercurio. Entonces, la presión neta de filtrado glomerular es de 10 milímetros de mercurio positivos. Ajá. Estos valores pueden variar, estos valores de PG, PB, PG y PB pueden variar en situaciones patológicas. Ok, entonces no se te vaya a olvidar esta cifra, la presión de filtrado neta, que es de 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ok. Ahora, para hablar de filtración glomerular, todavía nos falta obtener este coeficiente de filtración, este KF. Y bueno, ya vamos a hablar de KF. Ajá. Bueno, vamos a hablar de lo que pasa cuando aumenta el coeficiente de filtración y cómo incrementa la filtración glomerular. Pero primero tenemos que calcular el valor de KF. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor de KF? Si recuerdas la fórmula anterior, filtración glomerular es igual a coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. Aquí están las dos formulitas. Es lo mismo, solo que la de acá está desglosada. Ajá. Entonces, si hacemos algunos despejes, vamos a encontrar que el coeficiente de filtración lo podemos calcular. ujú, Filtración glomerular entre presión de filtración neta. Entonces, ¿de cuánto es la presión, digo, la filtración glomerular? ¿No? ¿De cuánto es la filtración glomerular normal? Ay, creo que no lo noté. No, bueno, te lo vuelvo a Mm. decir. Es de 125 mililitros por minuto o de 180 litros por día. ¿Ok? Ok, ¿y cuál de los dos es el que se toma más? Pues normalmente para cálculos usamos el de 125 mililitros por minuto. Ok. Bueno, entonces ya que tenemos estos datos, sustituyendo en la fórmula para el coeficiente de filtración, primero filtración glomerular, que es de cuánto, 125 mililitros por minuto. Y eso lo vamos a dividir entre la presión de filtración neta que acabamos de ver. ¿Cuál es el valor de la presión de filtración neta? 10. Muy bien, entonces, ¿qué resultado obtenemos? 12.5. Ese es el valor normal del coeficiente de filtración. Entonces, el coeficiente de filtración normal va a ser de 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y ahora, si lo sustituimos en la formulita de acá atrás, filtración glomerular, que es igual a coeficiente de filtración
por presión de filtración neta. Ya que tenemos los valores, ya podemos sustituir. Entonces, filtración glomerular es igual a 12.5 por 10. ¿Y cuánto nos va a resultar? 125. ¿Y si corresponde a la cifra? Sí. Muy bien. Bueno, ese es el valor normal. Sin embargo, el coeficiente de filtración lo podemos expresar, digámoslo así, por cada 100 gramos de peso renal. Entonces, cuando el coeficiente de filtración se expresa por cada 100 gramos de peso renal, va a tener un valor en promedio de 4.2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, pero pues normalmente el valor más usual es el de 12.5, el que ya vimos. Ese valor de 4.2 solamente es el resultado que se obtiene de 100 gramos de peso renal. Ahora, en otros tejidos del cuerpo, en tejidos sistémicos, en tejidos que no son el riñón, el coeficiente de filtración en promedio es de 0.01 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. El hecho de que los capilares glomerulares tengan un coeficiente de filtración alto ayuda a que el líquido, a que el plasma pueda filtrarse rápido y pues a eliminar sustancias, ¿no? Como ya hablamos también en la clase pasada, que una de las funciones de los riñones es eliminar ciertas toxinas, ciertas sustancias, fármacos de desecho. Entonces, el hecho de que se filtre, que tenga este coeficiente de filtración tan alto, permite que se puedan eliminar rápido estas sustancias. Ujú. Ahora, a pesar de que el coeficiente de filtración puede elevar la filtración glomerular, ay, ¿qué pasó? Bueno, a pesar de que el coeficiente de filtración, si aumenta, puede aumentar también la filtración glomerular, y si se reduce, al igual la reduce. Los cambios del coeficiente de filtración no son de regulación de la función renal o de la filtración glomerular. Ajá. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que tienen la capacidad de reducir el coeficiente de filtración porque se reduce el número de capilares funcionales, el número de glomérulos que están funcionando. Y por lo tanto se va a reducir el área superficial de filtración. Un ejemplo de estas enfermedades es una hipertensión incontrolada. Un paciente hipertenso que no está bien medicado, que no está bien regulado, puede hacer que el coeficiente de filtración se reduzca gradualmente porque aumenta el espesor de la membrana basal del capilar. Y finalmente termina causando un daño irreparable a los capilares. Y se va a perder la función del capilar glomerular. Ajá, que es algo semejante a lo que vimos también en el sistema respiratorio, ¿no? Que hay ciertas enfermedades que pueden reducir el área superficial de intercambio gaseoso. Algo así pasa, pero aquí en los riñones. Hay ciertas enfermedades que pueden reducir la capacidad de filtración, como en este caso de hipertensión incontrolada o no regulada. ¿Ok? Continuamos. Muy bien. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. Y aquí en la imagen, otra vez están las cifras que hablamos hace un momentito. Aquí están, 60, 18, menos 18, menos 32 y pues el resultado final, ¿no? Que es la presión de filtración neta. Este 60 corresponde a presión hidrostática del capilar. Este menos 18 la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y menos 32 a la presión oncótica o coloidosmótica del capilar. Y pues la presión de filtración neta sigue siendo la misma de 10 milímetros de mercurio. Pero bueno, ¿cómo es que el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular? Mira, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es esta de menos 18 milímetros de mercurio. Y esta presión hidrostática de la cápsula de Bowman se opone a la filtración, de modo que si aumenta su valor, o sea que de menos 18 cambie, suba el valor, aumente la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Si aumenta ese valor, se va a detener la filtración por completo.
Entonces, pues bueno, la presión en la cápsula de Bowman normal es de 18 milímetros de mercurio. Aquí tenemos el valor. Ajá. Y si ese valor aumenta, por ejemplo, a 20, a 22, ajá, puede reducir la filtración glomerular. Y si se reduce la presión hidrostática de 18, la reducimos a 16, a 15, va a aumentar la filtración glomerular. Ajá. Pero igualmente los cambios de presión hidrostática en la cápsula de Bowman no son un mecanismo regulador de la filtración glomerular. Sin embargo, hay ciertas enfermedades, ciertos estados patológicos que pueden alterar la presión en la cápsula de Bowman. Sobre todo que la aumentan, ¿no? Hablo de trastornos obstructivos. Trastornos de enfermedades que obstruyen la vía urinaria, por ejemplo, un cálculo renal. Ajá. Y bueno, generalmente estos cálculos se encuentran alojados en los ureteros, en el uréter, ajá, y obstruye el flujo de orina. Va a obstruir la vía urinaria. Entonces, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión en la cápsula de Bowman. Este valor de 18 va a subir. Ajá, va a subir. Y en consecuencia, ese aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman va a reducir la filtración glomerular y puede terminar provocando hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Ya la hablamos, creo que sí la mencioné en la clase pasada, pero pues bueno, la volvemos a mencionar. La hidronefrosis es una distensión, una dilatación de la pelvis y del cáliz renal. Ajá. Puede también lesionar o destruir el riñón, a menos que se quite el cálculo y se quite la obstrucción. ¿Y por qué puede ocasionar este daño? Como se va acumulando orina, se va acumulando orina, la orina va regresando al riñón, va regresando al riñón, lo cual no debería de ser así. Y se va acumulando líquido en el riñón, se va acumulando líquido en el riñón, lo que va dañando sus estructuras y pues finalmente puede terminar en una lesión irreversible del tejido renal, literalmente destruyéndolo, ¿no? Por dentro. Ujú. Es por eso que una obstrucción de la vía urinaria debe ser eliminada rápidamente. Ajá. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ok. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. Si recordamos, la presión coloidosmótica u oncótica que es proporcionada por las proteínas es una fuerza que se opone a la filtración glomerular. Por lo tanto, es lógico pensar que si aumenta la presión coloidosmótica en el capilar, va a reducirse la filtración glomerular porque pues va a evitar que se esté filtrando el líquido, ¿no? Bueno, a medida que la sangre va atravesando el capilar glomerular y va desde la arteriola aferente, que es el extremo de aquí, a la arteriola eferente, la concentración plasmática de las proteínas va a aumentar un 20%. Ajá. ¿Y por qué aumenta la concentración de proteínas? Bueno, aproximadamente una quinta parte del líquido del capilar glomerular se va a filtrar a la cápsula de Bowman y como disminuye la cantidad de líquido, se van a concentrar las proteínas plasmáticas que no se filtran. Ajá. Entonces, normalmente bueno, podríamos considerar un valor normal de 28 milímetros de mercurio. Ajá. Que es cuando va aquí. Ajá. La presión coloidosmótica normal. Cuando va entrando en la arteriola aferente. Ajá. Pero conforme va avanzando, esta presión va aumentando, va aumentando, va aumentando y llega aproximadamente a 36 milímetros de mercurio, que es lo que tenemos aquí en la imagen. Y está lo normal. Ajá. Que aumente de 28 a 36. ¿Ok? Este valor de 36 milímetros de mercurio se alcanza cuando la sangre ya llegó al extremo eferente del capilar glomerular, ¿no? A la arteriola eferente. Por lo tanto, considerando estos valores, la presión coloidosmótica promedio de las proteínas que se encuentran en el capilar glomerular
está aproximadamente a 32 milímetros de mercurio. Ahora, hay dos factores, ajá, que pueden influir o afectar la presión coloidosmótica del capilar glomerular. El primero es la presión coloidosmótica del plasma, las proteínas que ya trae el plasma, la sangre arterial. Y segundo, la fracción del plasma filtrada, la cantidad de plasma que se filtra o fracción de filtración. Entonces, si aumenta la presión coloidosmótica del plasma, va a aumentar la presión coloidosmótica en el capilar glomerular y va a disminuir la filtración glomerular. Bueno, cuando aumenta la fracción de filtración, como se filtra más líquido, también va a aumentar la concentración de las proteínas y por lo tanto se va a elevar la presión coloidosmótica del plasma, digo, del glomérulo. Por ejemplo, si de alguna manera se redujera el flujo plasmático, el flujo sanguíneo al riñón, sin que se alterara la filtración glomerular, esto podría aumentar la fracción de filtración y aumentaría la presión coloidosmótica en consecuencia, lo que después haría que la filtración glomerular se redujera. Ajá. Entonces, pues los cambios en el flujo sanguíneo en el riñón pueden afectar la filtración glomerular, independientemente de que se altere o no la presión hidrostática glomerular. Ahora, cuando se aumenta el flujo sanguíneo al riñón, se filtra menos plasma. Entonces, aumenta muy lentamente la presión coloidosmótica del glomérulo y pues tiene un efecto mínimo sobre la filtración glomerular. Entonces, incluso si habláramos de una presión hidrostática glomerular constante, ajá, si aumenta el flujo sanguíneo al glomérulo, esto va a aumentar la filtración glomerular. Y cuando se disminuye el flujo sanguíneo al glomérulo, esta la reduce. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Ajá. Esto es lo normal, la línea roja es lo normal. Aquí la línea azul, cuando hay poquito flujo de plasma al riñón, entonces la filtración glomerular sigue igual y por eso aumenta la fracción de filtración y por lo tanto, como se concentran más las proteínas, va a aumentar su presión. Ajá. Y aquí en la línea verde, como hay mucho flujo sanguíneo, casi no se filtra. Bueno, se filtra, se filtra lo mismo, pero como va más sangre, más plasma, la concentración de proteínas no se altera tan evidentemente como aquí en la línea azul. Entonces, por eso la presión de las proteínas en el plasma aumenta muy poquito. Ujú. Aquí está, aumenta muy poquito. Bueno, continuamos. Y aquí están nuestras imágenes que vamos a ocupar. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular y ahorita lo vamos a ver. Ya hablamos de que la presión hidrostática del capilar glomerular en condiciones normales es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, los cambios en la presión hidrostática en el glomérulo son el principal mecanismo de regulación de la filtración glomerular. Porque si se aumenta la presión hidrostática del glomérulo, se va a aumentar la filtración glomerular y viceversa, ¿no? Ahora, la presión hidrostática glomerular está determinada por tres factores. Ajá. Primero, la presión arterial. Segundo, la resistencia de la arteriola aferente. Y tercero, la resistencia de la arteriola eferente. Ajá. Pero estos tres factores están controlados por otros mecanismos fisiológicos. Ujú. Entonces son la presión arterial, la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Bueno, el aumento de la presión arterial eleva la presión hidrostática en el glomérulo.
entonces aumenta la filtración glomerular. Ajá. Pero pues bueno, ya más adelante en próximos temas vamos a ver que en realidad los cambios de presión arterial no tienen un efecto tan potente sobre la filtración glomerular porque si hay aumento o disminución de la presión arterial, el riñón tiene mecanismos de amortiguamiento, mecanismos autorreguladores para mantener una presión glomerular constante, aunque la presión arterial esté fluctuando, esté cambiando. Ahora, el aumento de la resistencia en la arteriola aferente, que es lo que vemos en esta imagen en la parte superior, va a reducir la presión hidrostática del glomérulo y va a disminuir, por lo tanto, la filtración glomerular. Entonces aquí vemos que aumenta la resistencia de la arteriola aferente. Aquí está, disminuye el flujo sanguíneo renal y por lo tanto, pues va a reducirse la presión hidrostática glomerular y en consecuencia la filtración glomerular. Y puede pasar lo contrario, que si se dilatan las arteriolas aferentes, si se quitara esa obstrucción y la arteria se dilatara, se abriera aún más, aumentaría la presión hidrostática del glomérulo y por lo tanto aumentaría la filtración glomerular. Ajá. Eso es lo que pasa en esta imagen de arriba, cuando hablamos de arteriola aferente. Ajá. Ahora, ¿qué pasa aquí abajo? Ya vamos a hablar de arteriola eferente. Entonces, cuando las arteriolas eferentes se constriñen y reducen su diámetro, que es lo que vemos aquí, va a aumentar la resistencia al flujo de sanguíneo en la salida de los capilares glomerulares. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la presión hidrostática del glomérulo. Ajá. Y si la resistencia de la arteriola eferente no se reduce, el flujo sanguíneo del riñón va a generar que se aumente la filtración glomerular. Ajá. Bueno, si la arteriola eferente se constriñe más de 3 veces, ajá, el aumento de la presión coloidosmótica va a superar a la presión hidrostática del capilar glomerular. Ajá. Y por lo tanto se va a reducir la filtración glomerular al final. ¿Ok? Y ahora sí, pasando a la imagen de aquí de la derecha. Bueno, las imágenes de aquí, las gráficas que están aquí en la derecha. Ajá. La constricción de la arteriola eferente tiene un efecto bifásico sobre la filtración glomerular. Ajá. Con un nivel moderado de constricción, la filtración glomerular va a aumentar ligeramente. Pero si se aumenta muy intensamente, se va a reducir. Ajá. Aquí está, mira. Resistencia arteriolar F. La X por aquí es lo normal. Ajá. Entonces vemos que la resistencia arteriolar referente, que es la de aquí, cuando está a 1, está bien. A 2 que ya aumentó, va a ir reduciéndose el flujo sanguíneo al riñón. Y también, y conforme va aumentando, va a ir reduciendo el flujo sanguíneo al riñón. La filtración glomerular en mililitros por minuto primero aumenta, pero después disminuye. Y aquí tenemos lo de flujo sanguíneo renal conforme cómo va disminuyendo, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué será que cuando la resistencia de la arteriola eferente aumenta varias veces, por qué se reduce la filtración glomerular? Bueno, conforme la construcción de la arteriola eferente va aumentando, la concentración de proteínas del plasma también aumenta y se va a producir un incremento de la presión coloidosmótica. Ajá, de la presión coloidosmótica. Y cuanto más aumenta la concentración de proteínas, más va a aumentar la presión coloidosmótica. Y recordemos que la presión coloidosmótica se opone a la filtración, pues no va a permitir que se dé la filtración. Ajá. Y ya en la imagen de aquí abajo,
aquí mismo, pero en esta de aquí abajito, en la gráfica de aquí abajito, vamos a ver que la constricción de arteriolas aferentes reduce la filtración glomerular. Ajá. Y pues nada más, eso es como que lo importante. En realidad es más relevante, digámoslo así, la constricción de la arteriola eferente. Ajá. Es un poquito más grave. ¿Ok? Quedó claro entonces que una constricción de la arteriola eferente ligera aumenta la filtración glomerular y la constricción intensa la va a disminuir. ¿Quedó claro eso? Sí. Muy bien. Aquí en esta tablita podemos ver ciertos factores que tienen la capacidad de reducir la filtración glomerular. Ujú. Ahorita no vamos a ver estos porque pues vemos que es coeficiente de filtración, filtración glomerular y así, ¿no? Sino las causas. Por ejemplo, la nefropatía, la diabetes mellitus, la hipertensión. Obstrucción de vías urinarias, hablamos de cálculos renales, una disminución del flujo sanguíneo renal o un aumento de las proteínas plasmáticas, disminución de la presión arterial, pero tiene un efecto pequeño debido a la autorregulación del riñón, disminución de la concentración de angiotensina 2, fármacos que bloquean la formación de angiotensina. ¿Como qué fármaco? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ujú. Y por último, un aumento de la actividad simpática, hormonas vasoconstrictoras, por ejemplo, noradrenalina o endotelina. ¿Por qué el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular? ¿Por qué será que el sistema nervioso simpático puede reducir la filtración glomerular? ¿Tú por qué crees, más bien? ¿No? Bueno, hay que recordar que el sistema nervioso simpático es esa parte de nuestro sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo para la huida, ¿no? Para la huida o para el ataque. Entonces, se requiere que aumente la presión arterial y para que aumente la presión arterial se liberan sustancias vasoconstrictoras. Ujú. Y pues obviamente estas sustancias vasoconstrictoras también afectan los vasos sanguíneos que llegan al riñón. Por lo tanto, se consiguen las arterias renales y por eso es que llega menos flujo sanguíneo al riñón y es por eso que se disminuye la filtración glomerular. ¿Ok? Ok. Muy bien, muy bien. Continuamos. Flujo sanguíneo renal. Y aquí en la imagen del lado derecho, de este lado, podemos ver la vascularización del riñón, su irrigación arterial y su drenaje venoso. Ajá, a grandes rasgos, pues. Entonces, en un hombre adulto promedio de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo de ambos riñones es de 1100 mililitros por minuto, lo que corresponde a un 22% del gasto cardíaco. Ujú. Es un porcentaje relativamente grande considerando que los dos riñones son muy ligeros, son solamente 0,4% del peso corporal total. Ajá. Y pues podemos observar, podemos observar claramente que los riñones tienen un flujo sanguíneo muy grande, ¿no? Comparados con otros órganos. Ajá.
Incluso se ha dicho a manera de chiste que pues al corazón no le pasa nada después de 8 horas de circulación extracorpórea, pero los riñones, tantito les quitamos su flujo sanguíneo, menos de un minuto y ya les hizo daño, ¿no? Bueno, al igual que en otros tejidos, el flujo sanguíneo también le aporta a los riñones nutrientes y el drenaje venoso se lleva productos de desecho. Ajá. Sin embargo, como ya vimos, el flujo sanguíneo del riñón supera por mucho sus necesidades metabólicas. El objetivo de que tengan un flujo sanguíneo tan enorme es aportar suficiente plasma para filtrar, ¿no? Porque como la filtración glomerular es muy elevada, se requieren de grandes volúmenes de plasma sanguíneo para poder realizar esta acción. Ajá. Y de esta manera se da una regulación precisa de los volúmenes de líquido corporal y de concentraciones de soluto. Ahora, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo de los riñones están muy ligados, están íntimamente relacionados con el control de la filtración glomerular y con la función secretora o excretora de los riñones. Ujú. Tú ya sabes, tenemos que tener cuidado con la vascularización del riñón porque si no se puede poner especial este órgano. Bueno, ahora vamos a ver el flujo sanguíneo renal y cómo se relaciona con el consumo de oxígeno. Si viéramos el consumo de oxígeno de otros tejidos y lo comparáramos con el de los riñones consumen el doble de oxígeno que el cerebro, ¿no? Consumen el doble de oxígeno que el cerebro y tienen 7 veces más flujo sanguíneo que el cerebro, imagínate, ¿no? Entonces, pues el oxígeno que llega a los riñones supera demasiado su necesidad metabólica y en realidad no se extrae mucho oxígeno de esta sangre, ¿no? Es muy baja su extracción de oxígeno. Ajá. La mayor parte del oxígeno que consumen los riñones se relaciona con la elevada reabsorción de sodio en los túbulos. Ajá. El sodio, como lo vamos a ver después, el sodio se tiene que reabsorber y para eso se requiere oxígeno. Entonces se va mucho oxígeno, el riñón consume mucho oxígeno para reabsorber sodio. Si el flujo de sangre al riñón y la filtración glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se va a reabsorber menos sodio y por lo tanto se va a consumir menos oxígeno. Entonces, en conclusión, el consumo renal de oxígeno va a variar en proporción a la reabsorción tubular de sodio. Ajá. Y esta reabsorción tubular de sodio, pues también va a depender de cuánto sodio se filtre y con qué velocidad se filtre. Ajá. Si la filtración glomerular se detuviera por completo, obviamente también se detendría la filtración de sodio y la reabsorción de sodio. Entonces, el consumo de oxígeno reduciría a una cuarta parte de lo normal. Ujú. Y eso sería el consumo basal de oxígeno, el consumo real de oxígeno del tejido renal en sí mismo, ¿no? Ya no hablando de todas las funciones que hace, solamente eh, del riñón en sí, el consumo de oxígeno del riñón en sí, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Bueno, continuamos entonces. Bueno, continuamos. Y es lo que vemos aquí en la gráfica, ¿no? Esa sección amarilla es el consumo basal de oxígeno. ¿Para qué se refiere basal? Al consumo que, pues, realmente necesitan los riñones de oxígeno, ¿no? Y conforme se filtra más sodio y se reabsorbe más sodio, pues va aumentando y por eso se presenta esta línea roja.
Y ahora vamos a hablar de los determinantes del flujo sanguíneo renal. Ujú. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión que pasa a través de los vasos renales. Ajá. Son esas diferencias entre la presión hidrostática de la arteria renal y la presión hidrostática de la vena renal. Y se tiene que dividir entre la resistencia vascular total renal. Ajá, y aquí está la formulita. Presión en la arteria renal menos presión en vena renal. Y todo lo debemos dividir entre la resistencia vascular renal total. Ajá. La presión en la arteria renal es de aproximadamente igual a la presión arterial sistémica. Ajá. Y la presión de la vena renal es de aproximadamente 3 a 4 milímetros en la mayoría de los casos. Ajá. Ahora, la resistencia vascular total del riñón está determinada por la suma de resistencias en los segmentos, en cada segmento individual, ajá, considerando arterias, arteriolas, capilares y venas. Y aquí en la tablita que está abajo, ajá, podemos ver esos valores, ¿no? Los valores de la presión en milímetros de mercurio y el porcentaje de resistencia vascular renal total, ajá. Y si te das cuenta, la mayor parte de la resistencia vascular renal se encuentra en las arterias interlobulillares, las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Ujú. La resistencia de estos vasos que mencioné es determinada por el sistema nervioso simpático, por hormonas y por mecanismos de control renal local, ujú, que los veremos después. Entonces, un aumento de la resistencia en cualquiera de estos segmentos tiende a reducir el flujo sanguíneo renal. Ajá. Y si la resistencia se reduce, va a aumentar el flujo sanguíneo renal. Ajá. Esto si las presiones en la arteria renal y en la vena renal se mantienen constantes. Ujú. Ahora, a pesar de que los cambios de presión arterial tienen cierta función sobre el flujo sanguíneo del riñón, estos órganos tienen mecanismos que ayudan a mantener su flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constantes en un valor promedio entre 8 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial, que es un proceso que se conoce como autorregulación. Y esta capacidad de autorregulación se produce a través de mecanismos intrínsecos propios de los riñones. Ujú. Que pues ahorita los vamos a ver también. ¿Alguna duda? No, todo bien. Muy bien. Entonces continuamos. Ok. El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muy bajo comparado con el flujo en la corteza renal. A ver, recordando de la clase del día lunes, dime los vasos rectos a qué tipo de nefrona pertenecen o en qué tipo de nefrona se encuentran. En las yuxtamedulares. Ajá, sí, porque las corticales, pues, esas no tienen vasos rectos. Muy bien, continuamos, ahora sí. Entonces, el flujo sanguíneo que reciben los vasos rectos que están en la médula renal es muy bajo si lo comparamos con el flujo sanguíneo que está en la corteza renal. Bueno, la corteza renal recibe la mayoría del flujo sanguíneo que le llega al riñón. Entonces, el flujo sanguíneo en la médula renal solamente es del 1 a 2% del flujo sanguíneo renal total. Ajá.
El flujo sanguíneo que le llega a la médula renal procede de los vasos rectos. Estos vasos rectos van a bajar, descienden hasta la médula y bajan paralelos a las asas de Henle. Si te das cuenta, van juntitos, ¿no? Con el asa de Henle. Ajá. Y después regresan de nuevo, igual junto a las asas de Henle, llegan a la corteza y desembocan en el sistema venoso. Ujú. Ya lo veremos más adelante. Los vasos rectos tienen una función importante para la concentración de la orina. ¿Ok? Ok. Muy bien. Mi garganta. Ahora sí, control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. La activación intensa del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. Bueno, uno de los determinantes de la filtración glomerular, que es el que más cambia y el que más está sujeto a cambios y a control fisiológico, es la presión hidrostática del capilar glomerular. Esta presión hidrostática del capilar glomerular está influida por el sistema nervioso simpático, por hormonas y autacoides. Ajá. Los autacoides son ciertas sustancias vasoactivas que liberan los riñones y que pues actúan a nivel local. Revisa esta imagen, está en inglés, pero pues creo que sí se entiende. Ajá. En el color azul tenemos nervios parasimpáticos y color rojo los nervios simpáticos. Si te das cuenta, tienes, bueno, son funciones antagónicas. Ujú. Recuérdame qué hace el sistema nervioso simpático. Es el de huida y es el que, bueno, en cierta parte excita y el otro inhibe. Ok, sí es correcto. El sistema nervioso simpático es ese sistema que nos prepara para huir o para luchar y pues tiene también una influencia en el sistema urinario, ¿no? En los riñones. Ujú. Bueno, cuando el sistema nervioso simpático se activa de manera muy intensa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reducción significativa en la filtración glomerular. ¿Y por qué pasa esto? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Ujú. Bueno, casi todos, la mayoría de vasos sanguíneos de los riñones, incluyendo arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados, tienen varias fibras nerviosas simpáticas. Entonces, si se activan estos nervios simpáticos renales, estos van a contraer las arteriolas renales y por lo tanto se va a reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular como consecuencia. Una estimulación moderada o leve ejerce poca influencia en el flujo sanguíneo renal y no afecta tanto la filtración glomerular. Ajá. Y bueno, eso es a lo que se refiere. Eso es a lo que se refiere. Ujú. Los nervios simpáticos renales tienen un papel importante en la reducción de la filtración glomerular en ciertos trastornos agudos y graves, ¿no? Que pueden durar varios minutos o, o algunas pocas horas. Por ejemplo, en la defensa, no sé, o sea, no sería lógico que produjéramos orina, ¿no? Porque pues vamos a defendernos o vamos a huir. Entonces, pues es ilógico la producción de orina. Ujú. Otra causa, la isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque no se requiere que se pierda sangre, al contrario, se requiere de mandar más sangre al cerebro. Y por último, una hemorragia grave. ¿Por qué una hemorragia grave? Una hemorragia grave porque como se pierde una gran cantidad de sangre, de volumen sanguíneo, ujú, pues el hecho de que se esté filtrando y se esté eliminando, como que no, ¿verdad? Como que no está bien, o no sé tú cómo lo veas.
¿O tú cómo ves? ¿Tú qué piensas? Pues concuerdo, ¿no? Se tiene que, bueno, no gastar tanta sangre para conservar la que todavía se tiene. Ujú. Sí, en el caso de ¿cómo se le dice? De hemorragia, de una hemorragia grave. Ajá. Bueno. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? No, todo muy bien. Muy bien. Continuamos. Ok, esto es el control nervioso del flujo sanguíneo renal. Ahora, vamos a hablar del control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Hay varias hormonas y autacoides que ya mencionamos que es un autacoide que tiene la capacidad de influir y de afectar la filtración glomerular, ujú, y que también pueden afectar el flujo sanguíneo renal. Aquí en la tabla vemos un resumen de estas sustancias. Ajá, entonces, si me puedes ir leyendo de qué hormona o autacoide hablamos y cuál es su efecto. Sí, es noradrenalina, disminuye, adrenalina disminuye, endotelina disminuye, angiotensina 2 ah, impide que disminuya, óxido Ah, nítrico derivado del endotelio la aumenta y prostaglandinas la aumenta. muy bien, muchas gracias. Vamos a ver ahorita cada uno de estos. Ok, bueno, vamos a hablar de la noradrenalina, adrenalina y endotelina, que son sustancias que tienen la capacidad de contraer vasos sanguíneos renales y por lo tanto de reducir la filtración glomerular. Ajá. Estas hormonas tienen la capacidad de constriñir las arteriolas tanto aferentes como eferentes, lo que reduce la filtración glomerular y el flujo sanguíneo del riñón. Ujú. La noradrenalina y la adrenalina son liberadas por la médula suprarrenal. Ujú. La concentración sanguínea de la noradrenalina y de la adrenalina está íntimamente relacionada con la actividad del sistema nervioso simpático. Ajá. Entonces, pues estas sustancias, la noradrenalina y la adrenalina, actúan o trabajan en situaciones de hiperestimulación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, una hemorragia grave. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, Muy bien. Y la endotelina es un péptido que libera las células endoteliales del endotelio vascular cuando son dañadas. Ajá. Están presentes tanto en los capilares, en los vasos sanguíneos renales, como en los vasos sanguíneos de otros tejidos. Ajá. La endotelina contribuye a la hemostasia y ayuda a minimizar la pérdida de sangre. Ajá. Y bueno, la concentración plasmática de endotelina aumenta en ciertas enfermedades asociadas a lesiones vasculares. Ujú. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda, la uremia crónica. Y pues la secreción de endotelina ayuda a una vasoconstricción renal o provoca una vasoconstricción renal. Ajá. Y reduce la filtración glomerular. ¿Ok? ¿Quedó claro? sí quedó claro. Muy bien, continuamos entonces.
Ahora, la angiotensina 2, que es la sustancia que sigue. Recuérdame el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿De qué trata el eje renina-angiotensina-aldosterona? Ah, es- son varias reacciones que son para ayudar a regular la presión arterial. Ajá. Ajá, primero la renina es la que hace el angiotensinógeno. Ah, es una enzima que viaja al hígado que cataliza la liberación de angiotensinógeno. Luego, ¿qué pasa? Ajá. Luego, ah, primero forma la angiotensina 1, ¿no? Después Mm. va a pasar a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Ajá. Em, y luego la angiotensina 2 es la que provoca la constricción, ¿no? De las arteriolas, si no me equivoco. Ajá. Em, y luego esa angiotensina 2 va a hacer que se libere la aldosterona por, por las glándulas suprarrenales, ajá, y, y- ay, no sé si me falta algo. Bueno, bueno, entonces, bueno, un breve repaso sobre lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, ahora sí hablamos. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor renal. Ajá. Es una hormona. Se puede considerar tanto hormona como autacoide. Ajá. Ya que se puede formar tanto en los riñones como en la circulación sistémica. Los receptores para angiotensina 2 están presentes en todos los vasos sanguíneos, ajá, incluyendo los vasos sanguíneos renales. Pero pues los vasos sanguíneos que están antes del glomérulo o preglomerulares, por ejemplo la arteriola aferente, tienen, digámoslo así, una protección de la contracción mediada por angiotensina 2. Ajá. Esta protección bueno, sí, digámoslo así, protección, se debe a la liberación de óxido nítrico y de prostaglandinas, las cuales contrarrestan los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2 en estos vasos sanguíneos. Ajá. Ahora, las arteriolas eferentes son muy sensibles a la angiotensina 2. Ajá. Porque la angiotensina 2 tiene la capacidad de contraer sobre todo a las arteriolas eferentes en la mayoría de condiciones normales fisiológicas. Las concentraciones de angiotensina 2 muy elevadas tienden a elevar también la presión hidrostática glomerular y reducen el flujo sanguíneo renal. Ujú. La formación de angiotensina se relaciona mucho, ajá, en estados de reducción de la presión arterial o del volumen sanguíneo. Ujú. Por ejemplo, una pérdida grave de sangre, una hemorragia grave. Ajá. En estos casos, la mayor concentración de angiotensina ayuda a evitar reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la filtración glomerular. Ajá. Al mismo tiempo, el hecho de que se reduzca el flujo sanguíneo renal, lo que es causado por la constricción de las arteriolas eferentes, va a ayudar a reducir el flujo a través de los capilares peritubulares
va a aumentar la reabsorción de sodio y agua y pues se va a tratar de restablecer o de mantener, ¿no? El flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces, el aumento en la concentración de angiotensina 2, este, se puede ver, aparece en las dietas que son pobres en sodio, ajá, en una dieta hiposódica, o en alguna hemorragia grave porque ayuda a mantener la filtración glomerular, la excreción normal de productos de desecho y pues bueno, y la excreción de algunas sustancias tóxicas. Ajá. Entonces, la constricción que es inducida por angiotensina 2 de las arteriolas eferentes va a incrementar la reabsorción tubular de sodio y de agua y esto va a ayudar a restaurar el volumen sanguíneo, y la presión arterial. Este efecto se puede ver como un autorregulador de la filtración glomerular que vamos a ver despuesito. Ahora, el óxido nítrico, ¿qué es el óxido nítrico? Bueno, el óxido nítrico es una sustancia, que es derivada del endotelio, ajá, que va a causar este óxido nítrico. Bueno, este óxido nítrico del endotelio va a reducir la resistencia vascular renal y va a aumentar la filtración glomerular en consecuencia. El óxido nítrico es un autacoide que reduce la resistencia vascular renal, es liberado por el endotelio vascular, y por eso es que se le llama óxido nítrico derivado del endotelio. Ajá. En condiciones normales hay una producción basal de óxido nítrico que es importante para mantener una vasodilatación adecuada de los vasos sanguíneos y en este caso de los riñones, y mantener una excreción normal de sodio y de agua. Si se administra algún fármaco que inhiba la formación de óxido nítrico, va a aumentar la resistencia vascular, va a reducirse la filtración glomerular y la excreción urinaria de sodio. Ajá. Y al final se va a elevar la presión arterial. ¿Ok? En ciertos pacientes con hipertensión o en pacientes con aterosclerosis coronaria, los daños que presenta el endotelio vascular y el deterioro de la producción de óxido nítrico en consecuencia de ese daño puede ser la causa de la elevación de la presión arterial. Y por último, prostaglandinas y bradicinina. Bueno, la bradicinina no está mencionada aquí en esta tablita, pero bueno, las prostaglandinas y la bradicinina reducen la resistencia vascular renal y eso tiende a causar un aumento en la filtración glomerular. Ajá, las prostaglandinas PGE2 y PG12 y la bradicinina son algo así, tienen función como de hormonas y de autacoides y causan vasodilatación, un aumento del flujo sanguíneo renal y por consecuencia el incremento de la filtración glomerular. Ajá. Estos vasodilatadores no tienen, digámoslo así, mucha importancia, pero tienen una capacidad de amortiguamiento de los efectos de vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2. Ajá. Y como se oponen a la vasoconstricción de arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar una reducción excesiva de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Ajá. En una condición de estrés, por ejemplo, una hemorragia grave o tras una intervención quirúrgica, el administrar AINES, ajá, como el ácido acetilsalicílico, puede reducir la filtración glomerular, ya que los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas. Bueno, continuamos. Ya merito terminamos. Autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los mecanismos de realimentación del riñón mantienen el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular en valores constantes, ¿no? Esto sin importar que haya cambios de la presión arterial sistémica. Y estos mecanismos funcionan en riñones perfundidos con sangre que se han extraído, ¿no? En riñones extirpados, pero que pues se le sigue, digámoslo, dando como que un flujo sanguíneo renal, entonces estos mecanismos siguen funcionando. Ajá. Esta constancia
el hecho de que se mantengan constantes la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se le llama autorregulación, que es lo que vemos aquí en la imagen en la 27.9. La principal función de esta autorregulación renal es mantener, bueno, perdón, me confundí. La principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en varios tejidos que no sean los riñones es mantener eh, la presión parcial o el reparto de oxígeno y de nutrientes en un valor normal y extraer los productos de desecho. En los riñones, el flujo sanguíneo normal es muy mayor al que se necesita, al que necesitan otros tejidos. Entonces, la principal función de la autorregulación es mantener la filtración glomerular constante. Y esto para permitir un control preciso de la excreción renal de agua y de solutos. La filtración glomerular normalmente se va a mantener constante a pesar de que cambie la presión arterial. Por ejemplo, si la presión arterial se reduce a 70 o 75 milímetros de mercurio, o si aumenta a 160 o 180 milímetros de mercurio, la filtración glomerular va a cambiar menos del 10%. Ok, continuamos. Ay, no es cierto. Bueno, no, sí, ya. Retroalimentación tubuloglomerular y autorregulación de la filtración glomerular. Aquí el túbulo y los glomérulos, vamos a ver que dan una retroalimentación. Recuérdame, lo estudiamos en los primeros temas de fisio. ¿Qué es la retroalimentación negativa? ¿Sí recuerdas lo que es la retroalimentación negativa? Más o menos es, bueno, si no mal entendí, es am, cuando el sistema va a responder, pero en un sentido opuesto, ¿no? Para corregirlo. Ajá. Recordemos que normalmente lo que se presenta es retroalimentación negativa, ¿no? Si lo recuerdas. Sí. Ok. Muy bien, continuamos. Bueno, los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que va a acoplar o va a tratar más bien de acoplar los cambios en la concentración de cloruro de sodio que detecta la mácula densa, que es este conjunto de células especializadas. Ajá. Y tratan de acoplar esos cambios al control de la resistencia de las arteriolas renales y a la autorregulación de la filtración glomerular. Ajá. Esta retroalimentación ayuda a asegurar que llegue una cantidad constante de sal, de cloruro de sodio al túbulo distal y que se eviten las fluctuaciones en la excreción renal. Esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular al mismo tiempo. Ajá. Pero como este mecanismo se dirige más a estabilizar la concentración de cloruro de sodio en el túbulo distal, hay casos en que la filtración glomerular se tiene que autorregular a expensas o, sí, a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal. El mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular tiene dos componentes. El primero, un mecanismo de retroalimentación de las arteriolas aferentes y el segundo, un mecanismo de retroalimentación en las arteriolas eferentes. Y estos mecanismos de retroalimentación van a depender de la disposición anatómica del complejo yuxtaglomerular, que es lo que tenemos aquí ¿dónde está el complejo yuxtaglomerular? Bueno, sí, por aquí está. Aquí está.
Entonces, el complejo yuxtaglomerular tiene células de la mácula densa, que son estas que están en verde. Estas células de la mácula densa se encuentran en la porción inicial del túbulo distal y las células yuxtaglomerulares se van a encontrar en las paredes de la arteriola aferente y eferente. La mácula densa son células epiteliales especializadas que tienen estrecho contacto con las arteriolas. Ujú. Las células de la mácula densa tienen un aparato de Golgi, el cual tiene orgánulos secretores intracelulares que se dirigen a las arteriolas. Ajá. Lo que, pues, por lógica deducimos que estas células tienen la capacidad de secretar cierta sustancia a las arteriolas. Ajá. Ahora, la reducción del cloruro de sodio en la mácula densa va a dilatar las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Bueno, aquí vemos hasta arriba que disminuye la presión arterial, por lo tanto va a disminuir la presión hidrostática glomerular. Esto va a causar que descienda la presión, la filtración glomerular y que disminuya la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, pero a la vez que aumente la reabsorción proximal de cloruro de sodio. Ujú. Y la reducción de cloruro de sodio en la mácula densa va a causar un aumento en la liberación de renina, la angiotensina 2, y va a aumentar la resistencia arteriolar eferente, lo cual va a causar una inhibición acá arriba. Ajá. Y ahora, yéndonos por el otro lado, la disminución del cloruro de sodio en la mácula densa va a disminuir la resistencia arteriolar aferente y va a seguir el mismísimo camino. Ajá, a inhibir esto. Ujú, a inhibir esta disminución de la presión hidrostática glomerular. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, continuamos. Bueno, cuando se bloquea la formación de la angiotensina 2, esto puede reducir la filtración glomerular durante una hipoperfusión renal. Ajá. La acción vasoconstrictora de la angiotensina 2 sobre las arteriolas eferentes ayuda a impedir una reducción grave de la presión hidrostática y de la filtración glomerular. Ajá. Ahora, la administración de ciertos fármacos que bloquean la información de angiotensina 2, los IECAS, o que bloquean la acción de la angiotensina 2, los ARAS, los nuevos medicamentos antihipertensivos ARAS, puede causar una reducción de la filtración glomerular más grande de lo habitual, ujú, cuando la presión arterial renal se reduce debajo de lo normal. Hay una complicación importante del uso de estos fármacos, este, que puede causar una estenosis de la arteria renal, ajá, lo que provoca un descenso de la filtración glomerular y puede causar una insuficiencia renal aguda. Ujú. Ok. Y bueno, los fármacos antagonistas del receptor de angiotensina 2 son muy importantes sustancias, medicamentos terapéuticos y se pueden usar en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y otros trastornos, pero se tiene que vigilar que no aparezcan descensos de la filtración glomerular. Ahora, vamos a hablar sobre la autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Ajá. Es un mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular en un valor constante. Ajá. Y es esa capacidad que tiene cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento. Es un mecanismo miógeno, se llama miógeno porque como involucra el músculo liso de los vasos sanguíneos, por eso se le llama miógeno. En estudios experimentales se ha demostrado, ujú, en vasos individuales que pueden responder, los vasos individuales pueden responder a un aumento de la tensión o a un estiramiento de su pared. Ajá. Y responden a esto con una contracción del músculo liso. Ujú. El estiramiento de la pared permite que haya un mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que causa su contracción. Si recordamos el mecanismo general de contracción, pues no tendremos problema en entender esta parte. Y esta contracción impide o es una forma, un mecanismo protector
para evitar la distensión excesiva de la pared. Ajá. Y ayuda a impedir también un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular cuando la presión arterial aumenta. Ajá. Bueno, es probable que este mecanismo miógeno esté presente en cada una de las, ¿cómo se le dice? En cada una de de los vasos sanguíneos del cuerpo. Ajá. Pero, en el caso de los riñones se piensa, ajá, se cree que pues tiene mayor importancia porque evita que haya un flujo sanguíneo excesivo, ujú, un flujo sanguíneo excesivo al riñón, ¿ok? Ok, Continuamos. Muy bien. Ahora aquí, la ingesta elevada de proteínas y la hiperglucemia también incrementan el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la filtración glomerular. ¿Qué es lo que vemos aquí en la imagen? Una ingesta de proteínas elevada va a aumentar la cantidad de aminoácidos, va a aumentar la reabsorción tubular proximal de aminoácidos, también aumenta la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio, disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa, va a disminuir la resistencia de las arterias aferentes y va a aumentar la filtración glomerular. Ajá, pero como aumenta la filtración glomerular, esto va a dar una retroalimentación a la mácula densa, lo que va a inhibir esto de acá arriba. Ujú. Y se parece mucho a lo que sucede en el caso de un aumento, en una hiperglucemia, ¿no? En el caso de una comida rica en proteínas, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal aumenta aproximadamente un 20 a 30% en las primeras 2 horas siguientes después de la comida rica en proteínas. Ajá, ¿ok? ok. Muy bien. Y ya por último vamos a hablar de otros factores que pueden influir en el flujo sanguíneo renal. Ajá. ¿Qué son estos factores que pueden influir en el flujo sanguíneo renal? Son estos que tenemos aquí en la tablita, pero bueno, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal son muy bajos al nacer. Ajá. Después de que el niño, bueno, de que el bebé cumpla 2 años de vida, se van a empezar a acercar a los valores normales de los adultos, sobre todo, bueno, sobre todo si no hay nefropatías, ¿no? Y se mantienen constantes hasta los 40 años aproximadamente. Luego de los 40 años, la filtración glomerular disminuye 5 a 10% por década. Ujú. Y este descenso de la filtración glomerular, es causado por la deficiencia de óxido nítrico, aumento del estrés oxidativo y la pérdida de las nefronas funcionales, ¿no? Y pues puede relacionarse bueno, se ha pensado que puede relacionarse con el incremento de la presión arterial, trastornos metabólicos y algunas otras agresiones o daños, lesiones que pueden causar daño en el glomérulo conforme avanza la edad. Ajá. Y pues aquí vemos, ¿no? Algunas condiciones que influyen en el flujo sanguíneo renal, que es FCR y la filtración glomerular. El envejecimiento los disminuye ambos. Una dieta rica en proteínas los aumenta. La hiperglucemia, ajá, los aumenta. La obesidad los aumenta. Ingesta alta de cloruro de sodio los aumenta. Glucocorticoides los aumenta. Fiebre y pirógenos los aumenta. Pero si te das cuenta, aquí tienen una A, ¿no? Estas partes, la hiperglucemia, obesidad y la sal. Se refiere a efectos tempranos antes del desarrollo de daños glomerulares que pueden producirse con hiperglucemia crónica, obesidad y alta ingesta de sal. Ajá. Recordemos que estas condiciones, estos excesos ya en algo crónico, si se convierten en algo crónico, pueden dañar también los riñones. Los glucocorticoides, pues yo espero que sí alcancemos a ver lo del sistema endocrino para hablar sobre los glucocorticoides más en específico y hablar acerca de su efecto sobre los riñones y el daño que pueden causar. Y pues la fiebre y los pirógenos también, espero que lo podamos ver después. Ujú. Y pues eso es todo referente a este tema.
referente al tema de filtración glomerular. A ver, voy a detener la grabación.